noche le explicábamos a todos los que han venido estos días de que no estamos diciendo que esto es un mensaje selectivo de Manantial de Vida. Sí estamos diciendo que queremos una intencionalidad y que trabajamos este año sobre la palabra la nación es la iglesia. Aunque la palabra más fuerte del proverbio de este año es convicción, ¿no? Y la palabra convicción viene de convicto y da la idea de alguien que ha quedado prisionero. Como no estoy inventando esto lo dijo Pablo. El apóstol Pablo dijo que él se había convertido en prisionero. Eso es una cosa es creer, otra cosa es estar de acuerdo y otra cosa es ser una persona de convicción. Las personas de convicción son aquellos que han metido su vida en una prisión y han perdido la llave. Es decir, no es alguien, usted no puede ser prisionero y tener colgada la llave de su propia cárcel. Entonces, hasta que el evangelio es una convicción, es un proceso que se debe de construir, es un proceso legal. Nadie llega a ser preso en la legalidad de Dios de algo porque a usted lo metan preso. Eso es en lo natural. En lo espiritual se llega a convicciones porque comenzamos a ser seducidos que lo mejor que nos puede pasar es estar como prisioneros en el Señor, de su palabra, de su luz. Entonces, yo le voy a pedir que así sentado como estamos, me acompañen en 2 minutos en orar por todas las familias pastorales de Manantial de Vida, las familias periféricas a Manantial de Vida, que son, si digo miles, quizás exagero, pero si digo cientos de hogares, no exagero, familias que oyen la palabra, que dependen de la palabra que van oyendo para gestionar sus vidas. Eso trae una profunda responsabilidad, la sentimos, pero también sabemos de que la palabra predicada no es un asunto de habilidad humana. Dios la da a conocer a quien Él quiere. Y nosotros solo nos resta orar para que nuestros ojos puedan ser abiertos, iluminados. No estoy aquí creyendo que usted y yo vamos a creer más por cómo me salga a mí el mensaje. Eso puede colaborar a que a usted no le parezca que sea largo. Eso sí puede ser, pero que lo entendamos, que lo creamos y seamos convictos, eso nos es dado del Señor. Y lo único que podemos hacer es orar para que eso nos pase. Como esto lo van a recibir personas de diferentes países del mundo, gente que está en Europa, gente que está en Japón, personas que están en toda Argentina, desde el norte de Argentina hasta el sur, en América Latina, en los Estados Unidos, en Canadá, en tantos lugares que ni siquiera sabemos. Yo le pido que usted me ayude a orar para que la palabra pueda tener un poder intrínseco que nosotros quizá no lo podamos percibir tan rápidamente, pero que Dios se encarga de ir con el tiempo, dándonos a entender su palabra. Lo bueno es que tenemos un Dios eterno que no está apurado. Lo único que estamos apurados somos nosotros porque se nos va la vida. Entonces debemos de pedirle al Señor que nuestros días sean redimidos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, levantamos en esta hora con nuestro clamor a cada pastor, su familia, sus hijos, aquellos que tienen nietos, Señor, aquellos que hacen iglesia con sus parentelas y con aquellos que han sido añadidos a las asambleas y a las congregaciones. Que tu palabra, Señor, pueda venir a nuestras vidas tan profundamente que sea sacada la sombra de las dudas, los temores. Señor, que sea literalmente llevada a la cruz toda acción humana que pretenda querer colaborar fuera de lo que no es por tu Espíritu. Porque creemos que no es con fuerza, ni es con ejércitos, ni con espadas, sino es con tu Espíritu. Y tu Espíritu está en nosotros, y en el que os opera el Espíritu de Dios, habrá libertad para ser oída.
Señor, para que las iglesias experimenten el crecimiento y la añadidura que tú vas a traer por tu palabra. Señor, que nuestros pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, los dones, la gracia, los talentos regalados a la iglesia puedan ser potencializados por el Espíritu de Cristo que mora en cada uno de los miembros. Señor, para que podamos en nuestra generación ver tu gloria expresada, que no se corrompan los vínculos que tú, Señor, por tu Espíritu estás construyendo, que no haya ni disensiones, ni divisiones, ni conflictos que retrasen el proceso que podemos ver por tu Espíritu. Señor, que seamos personas conocidas como personas de paz, que sepamos perder y callar antes de romper las ligaduras que los santos están teniendo por causa de la vida del Espíritu. Señor, pon palabra en nuestras bocas para que podamos tener de nuevo para hablar con claridad al que tiene el corazón asignado a esta temporada, para que podamos ver los frutos conforme a tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Edificar y construir, parte 2. Y anoche nos quedamos hablando acerca del conocimiento. Jesús dijo, esta es la vida eterna. ¿Qué nos dijo el Señor? Que la vida eterna era hacer cosas. El Señor no dijo que la vida eterna es que todo ellos hagan cosas, que oren mucho, que ayunen. Eso no es que no hay que hacerlo, solo que no es la vida eterna. No estoy diciendo, porque muchas veces nuestros oídos naturales entienden controversia cuando no hay controversia. Estamos diciendo que la vida eterna la definió el Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Luego, una vez que te han conocido, todas las prácticas que nosotros podemos hacer y que nos ayuden en ese conocimiento van a ser una maravilla. Nos va a ayudar la oración, nos va a ayudar el que podamos tener tiempos a solas con la familia, pero nunca esto puede suplantar. Sin conocer al Señor, nada es el Evangelio, solo es religión y va a traer un alto nivel de apatía, y eso explicaría por qué hay tantas personas apáticas en la fe, y muchos han dudado y han naufragado en la fe por no entender de que esto nunca comienza haciendo algo. El Evangelio comienza cuando conocemos al Señor, si no, no hay Evangelio. Por lo tanto, el conocimiento tiene una forma, y lo dijimos anoche. La forma es cómo conocemos a alguien intensamente, viviendo con esa persona, sin que esa persona sepa que estamos con ellos. Y dijimos que si yo me fuera a vivir a su casa sin que usted sepa que yo estoy en su casa, durante 4 años yo conocería facetas de su vida que nunca habría conocido, porque el conocimiento viene de los que viven en nuestra casa. Esa es la persona que nos conocen. Esas son las que no podemos engañar. Cuando yo era un muchachito y ya pertenecía a cierto círculo de creyentes, a donde se definía y se preguntaban así los pastores mayores, y nosotros estábamos comenzando a hacer nuestras primeras armas: ¿a quién apartaremos para la obra del ministerio? Esa era la pregunta. Y los pastores, cada uno daban su apreciación. No, el hermano tal, hace tantos años que viene a la iglesia. El otro decía, sí, no solamente viene a la iglesia, sino que llega temprano, es fiel, colabora, ofrenda, no falta nunca, es el que canta, ofrendó la guitarra.
Y yo me acuerdo que uno de mis primeros problemas que yo tuve, porque ya tenía problemas cuando era un muchacho, es cuando se me ocurrió pensar de decirle, ¿qué tal si le preguntamos a los que viven en su casa? ¿Mm? Mi pregunta no fue aceptada, porque enseguida alguien dijo, sí, pero ninguno es creyente. Si tampoco estamos pidiendo un examen de ADN, sino que nos digan si es una persona vivible, potable, ¿no? Preguntémosle a las personas, en aquellos años todavía existían los almacenes, la gente que te daba fiado, preguntémosle a los que le venden la leche si paga, ¿no? Porque podemos tener unas explicaciones acá extraordinarias, pero los únicos que realmente conocen a alguien son los que viven en casa. El único que se da a conocer llevándonos a su casa es Dios. De ahí en más, los seres humanos esquivamos que se sepa nuestra verdadera vida de intimidad y nuestra vida de todos los días. Y eso es, y por eso se rompe el matrimonio y la familia, porque el verdadero amor es darse a conocer. ¿Cómo yo sé que amo a una persona? Porque no estoy escondiendo de mi vida las cosas que pueden poner en riesgo el propósito eterno de Dios. Yo no digo que vamos a pasarnos la vida contándole la vida a todo el mundo, pero amar es darse a conocer. Así nos amó Dios. Dios nos amó y Él se ha dado a conocer dándonos su máxima expresión de lo que Él es, su Hijo. Cristo en la tierra fue Dios dándose a conocer a los hombres en forma de hombre. Por lo tanto, usted puede definir a cuántas personas ama. Usted ama a tantas personas como aquellas a las que usted le comunica en vivo y en directo lo que usted está sintiendo con respecto a las personas, a la vida, y a la iglesia se la ama, diciéndole todos los días lo que creemos que puede ser productivo conforme al propósito eterno de Dios. Yo siempre he dicho que yo aprecio el amor de mi médico. Tengo un médico que me atiende a mí hace más de 30 años. Esa persona jamás me invitó a mí a comer, al contrario, cada vez que la veo me ha cobrado porque nunca perteneció a mi servicio social. Así que durante 30 años siempre le pagué absolutamente, pero lo que pasa es que cuando uno está delante de una persona que te sabe resolver científicamente los problemas que usted tiene científicos, esa es una manera de amar, que todo el conocimiento que él obtuvo durante tantos años te lo ponga por la mísera suma de una consulta. Esa persona a mí no me ama como me aman los hermanos de la iglesia, pero es un tipo de amor porque todo aquello que da a conocer algo y resuelve problemas de vida es una manera de amar. Por eso nosotros podemos amar a las personas con nuestra profesión, con nuestro servicio, con lo que nosotros hacemos y aún cobrando. No siendo buenos evangélicos, que no, que te voy a cobrar. Eso que le dicen, que te voy a cobrar, eso salen carísimo. Así que es mejor que nos cobren, pagamos y aún así creemos que nos están amando. Porque el amor no está ni porque paguemos ni porque no paguemos, sino que es conocimiento que trae y añade vida a nosotros. Por lo tanto, el Evangelio, dijimos anoche, es haber sido invitados a la casa de Dios, que es la habitación que el Padre tiene con su Hijo. Y si Dios nos permite, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, ver esa vida, Dios no nos mandó a leer la Biblia, Dios nos mandó a que lo conozcamos a Él. Y la Biblia colabora como los lentes colaboran con los ojos, pero los lentes no son los ojos. Los lentes pueden resolver un problema de vista, pero no resolverán un problema de ceguera. Entonces, la Biblia es para los ojos espirituales lo que son los lentes para aquello cuya vista es corta. Lo que no es la Biblia son tus ojos.
Y eso es importante. Y si hay algo que tenía en claro el salmista fue cuando dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que yo sepa, tener una lámpara y una lumbrera no resuelve tu problema si no tienes vista. Y la visión y la vista es algo que da Dios. Por lo tanto, nosotros no estamos aquí para darle a usted una visión. Lo que puede ayudar en esto, en todo caso, es ayudar con los lentes para que esa visión que está en nosotros, sea poquita o sea mucha, por la palabra pueda ser aumentada y podamos ver con mayor claridad la razón de nuestra existencia en la tierra. Es por eso que nosotros creemos que el Evangelio es un asunto de temporada. Y es por eso que estamos aquí y yo estoy aquí con ustedes reunidos para oír cuando oigo, cuando otros hablan, para poder compartir con usted, porque el Evangelio, y anoche lo dijimos, el Señor lo primero que le ordenó al hombre bendecido en el huerto fue fructificar. Esa es la primera expresión de alguien que ha entendido la bendición de Dios. Y Pablo lo decía a cada instante, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, diga conmigo, nos bendijo. Viejo mensaje si lo hay, el mensaje del poder de un pretérito, que nos bendijo. Si algo que me gusta de Pablo es que nunca Pablo manipulaba a la gente diciendo, venga mañana que Dios lo va a bendecir. No, él nunca predicaba de un Dios que iba a bendecir. Él predicaba el Dios que nos había bendecido. Y que esa bendición ahora había que entenderla para poder experimentarla, porque nosotros no funcionamos por el antojo de Dios, sino que funcionamos según entendemos y conocemos al Señor. Por lo tanto, no somos personas, se nos dijo recién, buscando una bendición, sino entendiendo la que tenemos para que nos funcione, para que se exprese. No somos personas mendigando una bendición, sino que la magnitud de esa bendición opere en nuestra vida. Diga conmigo, el Evangelio comienza siendo una vida de fruto, fructificando. Y para que alguien fructifique, tiene que entender la temporada en la que vive. Y ese es mi punto hoy. El Evangelio es la demanda de un fruto de temporada. No tengo tiempo, pero me encantaría poder parar acá y decir y explicar, porque yo creo que es, no sé si es una solución, pero sí tengo una explicación, por qué hay tantos creyentes amargados en el mundo, buscando irse de la tierra. El Señor ya viene, ya nos vamos. Esto en cualquier momento va a explotar. Cualquier cosa que pase en el mundo, ya preparamos la valija, Cristo viene. Y sabe una cosa, para su paz, yo creo que Cristo viene. Pero si no viniera esta noche, tengo una agenda. Por lo tanto, no tengo ningún conflicto con el que Cristo viene. Lo que no puede ser es que tengamos una teoría de escaparnos. Si mañana no sucediera, usted entraría en apatía si no tuviese una agenda para esperar un fruto, cultivando algo que va a dar un fruto. Por lo tanto, el Señor le dijo al hombre bendecido, ese es el hombre bendecido, y los bendijo Dios y le dijo, cuando Dios bendice, ¿qué es lo primero que dice? Fructificaos. Los frutos siempre son la expresión de una temporada. Y eso explicaría por qué Dios diseñó la iglesia local. ¿Por qué Dios puso en la iglesia pastores? ¿Por qué Dios pone en la iglesia apóstoles o profetas o como usted lo quiera llamar? No nos vamos a pelear porque no son títulos honoríficos ni son rangos, son medidas de servicio. Y mientras que más grande te tiren el nombre, eso significa que menos eres, más servicio. Por lo tanto, ¿por qué Dios ha diseñado la iglesia local? ¿Por qué los apóstoles plantaban iglesias locales y la organizaban con presbíteros, con ancianos, con presbiterios, con colaboradores, con diáconos? ¿Por qué? Porque la iglesia local sirve para que los santos estén actualizados en la temporada que se vive
para que den el fruto que se espera. Por eso es que usted va a notar en los próximos años el gran movimiento de personas en las congregaciones. Porque esto es una verdad que el hombre le ha esquivado, y ayer di cifras. Hace 17 siglos que las personas se cambian de congregaciones sencillamente porque no les gusta lo que viven, como creyendo de que una congregación está diseñada para que yo me sienta bien. Esto es como creer que Dios te dio un campo, porque allá en Argentina cuando nos queremos ir a despejar decimos nos vamos al campo. Eso es para el que vive en la ciudad. Para el que vive en la ciudad irse al campo es relajarse. Pero para el que vive en el campo, ir al campo sabe que significa trabajo. Entonces, nosotros en el Evangelio somos gente del campo. Nosotros vemos la iglesia como una zona de trabajo, de operación, de actividades. Eso no significa que vamos a vivir todos los días en el auditorio, pero sí vivimos todos los días 7/24 en la iglesia. Y esa es nuestra labor. Entonces, ¿para qué está la predicación? ¿Por qué enseñamos? Porque el Evangelio, cuando es predicado con exactitud y por el Espíritu de Dios, hace que los creyentes den fruto de temporada. Es decir, que nuestra vida esté actualizada, dando el fruto que Dios está demandando. Porque sabe una cosa, como todo fruto, usted no puede dar el fruto que usted quiera. Usted solamente va a dar el fruto de la temporada que gobierna su vida. Por lo tanto, lo que está pasando en su vida es la temporada que gobierna nuestras vidas. Usted puede elegir el color de su casa. Es más, usted puede elegir el domicilio en el que usted quiere vivir. Usted puede elegir muchas cosas. Lo que usted no puede elegir es el clima de la ciudad y de la nación donde usted vive. Porque eso está más allá de sus fuerzas. Usted puede elegir en qué congregación congregarse. Usted puede elegir qué Biblia va a leer. Usted puede elegir un montón de cosas, pero hay algo que usted nunca va a poder elegir, que es la temporada que Dios por su Espíritu ha declarado sobre la tierra. Y quienes vivan entendiendo esa temporada van a dar el fruto de temporada. Y el que da fruto de temporada no vivirá escasamente, porque será una persona de alto nivel de demanda, no faltarán recursos, porque nada que a Dios no le dé placer de dar fruto, ¿qué viene después del fruto? Multiplicación. ¿Qué viene después de la multiplicación? Llenar la tierra. Y cuando se llena la tierra, dijimos anoche, hay territorio, hay expresión del gobierno de Dios. Entonces, este evangelio tiene por objetivo mantener a los creyentes en temporada. Que no salga usted a la calle vestido, ni yo, con la ropa equivocada. Porque si usted sale en verano vestido como si fuera en invierno, usted en esta ciudad, ni en ninguna ciudad, usted viviría demasiado tiempo. Entonces, a veces nuestras incomodidades de la vida no es otra cosa que estamos vestidos con la ropa inadecuada. Y no estoy diciendo algo que no dice la palabra. Pablo le aconsejó a los efesios a que se vistan vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque para los efesios y en esa temporada necesitaban las vestiduras del soldado. La pregunta es, ¿a qué Dios nos está enviando a vestirnos a nosotros? Pudiésemos estar vestidos de ropa demasiado cargadas para lo que Dios está haciendo. Y vemos muchos creyentes vestidos con ropas que Dios no está mandando. Entonces, ¿cómo están sus vidas? Y usted los ve en la reunión y están doblados así. No le saca un amén, ni con un tirabuzón. No le saca una alegría, ni siquiera tirabuzón es lo que destapa una botella, por ejemplo. Usted quiere decir a las personas, pero usted se supone que si está aquí, usted debería estar contento. No, porque nuestra expresión tiene que ver con el ropaje que cargamos. Hay demasiados creyentes vestidos con ropas que el Señor ya cambió hace 50 años. Pensamientos, no que cambió
no lo cambió a usted, le cambió la ropa. Pregunto, a ver, porque me están mirando con una cara, ¿usted en los últimos 20 años se ha cambiado de ropa? ¿Eso significa que cambió usted? Además de que hay que cambiarlo a usted y a mí, además, la vida se trata de un cambio permanente de nuestra ropa. Y eso sucede cuando predicamos el Evangelio. Así que, mis amados hermanos, el Evangelio, cuando nosotros comunicamos la experiencia, como dijimos anoche, el Evangelio es acceder a la vida que el Padre tiene con su Hijo. Esa es la casa de Dios, la vida que el Padre tiene con su Hijo. Y aunque yo entiendo, y yo también lo creo, que nosotros usamos la expresión hijos de Dios en plural, la Biblia es muy enfática en decir que aunque nosotros somos hijos porque nos vemos mucho, para ser parte de la vida de Dios, nosotros tenemos que estar introducidos en la vida de su Hijo, porque en realidad lo único que el Padre aceptó para que viva en su casa es a su Hijo, que había sido perdido y que ahora fue hallado. Y ese Hijo hoy nos congrega en su nombre. Y esa congregación es la que nos hace a nosotros personas claras, firmes, consolidadas y que nos va a hacer pertenecer a esa nación que nace de Dios en cada generación. Ahora, hasta aquí ha sido un poco de recordar y de añadir. El próximo tramo será avanzar un poco más en cuanto al Evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo y los apóstoles estaban tan ocupados por el Evangelio? Porque ellos veían que siempre en los lugares a donde se predicaba el Evangelio, donde ellos predicaban el Evangelio, había como un efecto sorpresa en el corazón de los apóstoles. ¿Qué pasaba con el paso del tiempo? Que la pureza con la que el Evangelio había sido predicada se desvirtuaba. Y Pablo comienza a identificar que en la iglesia, llamada asambleas locales, donde las personas se reúnen, hay una tendencia continua a desviarse de la verdad. Y este desviarse de la verdad no es algo tan fácil, por lo menos para mí, y se lo tengo que confesar. Permítame expresar que no me es fácil entender porque es una especie de desvío del que nadie humanamente cree que le puede pasar. Es un desvío. El apóstol Pablo le llamó apostasía. La palabra apostasía por alguna razón a nosotros nos suena así fuerte, ¿no? Como que, mire, usted le dice a una persona, un apóstata, y suena, no sabemos qué es, pero suena fuerte, ¿no es cierto? Pero es que la apostasía, el desviarnos, esta palabra apostasía también se conoce en la Biblia como perversión, pero fíjese cuál es la palabra que la Biblia usa, porque usted la lee en español, perverso o apóstata, pero en la palabra original una de ellas es escoliosis, que es cuando la columna se comienza a desviar porque el peso del cuerpo o las posturas o por la genética, mire, yo estoy hablando de lluvia delante de Noé hoy, pero me voy a quedar hasta allí nomás. Es una desviación, es una inclinación que se va tomando y que usted no la siente en el minuto 1 cuando sucede. Solo empieza a experimentar esa escoliosis con el paso de las horas, de los días, de los meses y de los años. Esta escoliosis, cuando se vuelve
patológica y no se arregla, esa misma palabra se convierte en apostasía. Es decir, ya deja de ser un desvío para convertirse en una mentira. Los apóstoles, en sus días, mientras que ellos estuvieron vivos, ellos cuidaban de la doctrina. Y dice así la palabra en 1 de Timoteo 4, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, y esto es clave entender que los postreros tiempos no son tus últimos días, son los postreros tiempos, pueden ser muchos años los postreros tiempos, todos los que hagan falta hasta que el tiempo de Dios se cumpla en la tierra. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿A dónde apunta el espíritu de la escoliosis, del engaño y de la mentira? A donde hubo verdad. A donde hubo verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Anoche hablamos de la importancia de encontrar una generación responsable en entender, comprender y predicar el Evangelio y no confundir el Evangelio con ninguna otra cosa. Se lo dice alguien que lamentablemente, por eso apelé a los jóvenes ayer y lo haré durante todo este año, que los jóvenes hagan preguntas. ¿Cuál es el punto a donde una persona estando en una congregación oyendo la Biblia puede desviarse de tal manera que después de 30 años no quiera ni siquiera oír un mensaje? Eso pasa porque no se detecta en tiempo y en forma la verdad. A veces nos preguntamos cómo llegamos hasta donde llegamos. Se llega porque no hubo voces que pegaron el grito en el momento en el que algo comenzó a desviarse y a torcerse. Pablo es claro en decir que iban a aparecer y aparecieron aquellos engañadores. La pregunta es: ¿a dónde están hoy esos engañadores? ¿Quiénes son? ¿Son personas que las vamos a identificar con un cartel? No. El engaño es una operación espiritual latente en cada uno de nosotros. Cualquiera de nosotros puede convertirse en un hijo activo, propagador del evangelio de la verdad, o se puede convertir en un engañador hacia otro sin saberlo. Sin saberlo. La única manera de que eso no suceda es tener una actualización permanente de la vida del Espíritu en nosotros y la capacidad de comunicar. Por eso dije, vivir como en nuestra casa. Mire, usted con su esposa y con sus hijos muchas veces ha discutido, pero cuando la discusión tiene que ver con preservar la vida, nadie tiene por qué enojarse. ¿Por qué se pueden dar ciertas discusiones en la familia? Porque usted vive y conoce esa casa. Lo que a la iglesia le ha faltado, y creo que mañana vamos a terminar este ciclo de entendimiento, es el espíritu de casa, que por no conocer cómo es el evangelio y qué es la iglesia, no tenemos el entendimiento de la casa. Entonces el engaño entra, opera, suceden cosas que nosotros decimos: ¿cómo no me di cuenta? Yo le voy a decir porque usted no se dio cuenta, porque yo he habitado y habito esa realidad, pero estamos creyendo que vamos a salir. No nos damos cuenta porque operamos en el mismo engaño que opera el engañador. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer ahora?
empezar a ver a todo el mundo con sospecha, no, tenemos que aprender a comunicar bien y a creer bien el Evangelio. No hay otra salida. No es empezar ahora, me voy a sentar en otro lado, no voy a ser que esté al lado mío y empezar a mirar. Usted por la duda cuide su teléfono móvil, pero no es a eso a lo que me estoy refiriendo. Y cuide la cartera, decía un amigo mío. ¿A dónde van a ir los engañadores? ¿A un club nocturno? ¿A los bailes? ¿A los boliches? ¿En la tablet a donde están los demonios? No, a donde está la verdad. ¿Para qué? Porque las tinieblas saben que si no hay verdad, todo este mundo caducará su propósito eterno hasta que venga otra generación. Eso es lo que usted y yo debemos de evitar. De evitar, así, puntualmente. Se puede evitar. ¿Por qué? ¿Qué se pervierte? Se pervierte el Evangelio. ¿Cómo se pervierte el Evangelio? Llamándole Evangelio a lo que no es Evangelio. Les voy a dar un ejemplo. A mí no me gusta predicar ya con ejemplos, pero acá lo voy a usar por amor a los jóvenes, a los niños, a los que están naciendo en la fe, a los que van a servir. Por ejemplo, hay veces que nosotros hacemos cosas que le llamamos, estuve predicando el Evangelio. Y en realidad fuimos a la casa de una persona de la congregación que estaba enojada no sé con quién y que le contó la historia que no sé qué le pasó con... Y nosotros le llamamos, al oír y al enredarnos con esas cosas, estuvimos compartiendo las cosas del Señor. Esas no son las cosas del Señor. Eso no es el Evangelio. Nos paramos en las plataformas y en los púlpitos, predicamos una historia de la Biblia, la explicamos y decimos, hoy me tocó predicar a mí y prediqué gracias a Dios. Y después viene el pastor y dice, qué bien que usted predicó, en 15 días predique. ¿Sabe cuál es el problema? Creer que eso es el Evangelio. Amados, la palabra predicar significa predecir de antemano la caída de un demonio. De ahí viene la palabra predicar, predecir la caída de un demonio. Por lo tanto, el que se vaya a proponer a predicar el Evangelio, no a predicar algo que dice la Biblia, el Evangelio tiene que haber visto de antemano que por causa de esa palabra se caerá una estructura diabólica que tendrá que retroceder para que el Evangelio se revele a los santos. Por eso que la Biblia habla de predicar y de enseñar, son dos cosas diferentes. Una cosa es enseñar y otra cosa es predicar. Las personas cuando dicen hoy voy a enseñar la palabra es un nivel de confrontación. Predicar es haber visto de antemano, como dijo Jesús, yo vi a Satanás caer como un rayo. Por eso él vino y lo reprendió, lo ató, a los endemoniados los liberó y liberó a quien él quiso liberar. No porque él tenía el ministerio de la liberación, sino que él había visto la caída de Satanás, el príncipe del mundo, él lo había visto caer. Si él lo vio caer, entonces él estaba listo para predicar el evangelio del reino. Por lo tanto, vamos a comenzar a recobrar en nuestras iglesias la palabra predicar. ¿Quién puede predicar el evangelio? Si no, es mejor decir, hoy les voy a compartir una palabra, hoy vamos a enseñar una historia, pero predicar es saber que antes de subirnos a este lugar, lo que vamos a anunciar hará caer estructuras de demonios establecida en la mente y en los pensamientos de las personas
porque esas estructuras son las que después hacen que el evangelio, cuando se predica, no se entiende. Hay personas que entienden una película que solo la entiende el tipo que la hizo la película, pero están en una iglesia y no entienden el mensaje. Eso, mis hermanos, perdónenme, pero son estructuras de demonio que han operado en engaño y que necesitan ser expuestas no a pasajes de la Biblia convictivos. Necesitamos estar enfrentados a una palabra que derribe los argumentos que se han levantado con altivez a través de la costumbre, de la religión, y que no hemos sido actualizados en la vida del Espíritu. Para eso necesitamos quien nos predica el Evangelio. No es lo mismo predicar y enseñar. No es lo mismo. La palabra apostasía tiene dos connotaciones. ¿Sabe usted por qué Pablo usa la palabra apostasía? Porque no es una palabra religiosa. Primero, es una palabra política. Política. Está sacada de la vida política. Los griegos sabían bien lo que era la apostasía. Y cuando Pablo usa la palabra apostasía en las iglesias que están en Grecia, como las iglesias de Galacia, Éfeso, con el pensamiento griego, la palabra apostasía no era tomada como un hermanito que andaba por todas las iglesias predicando cualquier cosa. No, la palabra apostasía significa rebelión contra el uso republicano de la nación, cuando alguien alteraba el orden democrático de la nación y se rebelaba contra la constitución y el orden democrático de los pueblos, se le llamaba apostasía, espíritu de rebelión contra la estabilidad democrática. Yo quiero acá hacer no me quiero ni quedar, pero solamente dejarlos a ustedes con un pensamiento espiritual. En nuestros países de Latinoamérica, que permanentemente han sido durante años acosados por un permanente nivel de rebelión, ya sea o contra las autoridades gubernamentales o hasta el día de hoy, pequeños grupos minoritarios poniendo en riesgo la estabilidad. Lo que está pasando en Venezuela, lo que ha pasado y pasa en Argentina, en Colombia, en México. La desestabilización es una apostasía política que ha encontrado nido en la apostasía que viven los creyentes en la fe que creen. Quiero que usted sepa y me conozca. Yo creo que la inestabilidad política del mundo se debe a que los santos no han pensado, los creyentes, en volver a una verdad. La pregunta es, ¿y entonces a qué vine yo? ¿A oír mala noticia? No, la buena noticia es que si el evangelio se recobra en pureza, en verdad y en entendimiento, si yo ajusto lo eterno, lo que va a suceder es que habrá un ajuste a nivel del mundo. ¿Estoy diciendo que habrá paz en el mundo? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si se ajusta lo que creemos, va a ser ajustado todo lo que nos rodea, porque a donde se enderece la verdad, lo torcido quedará expuesto y Dios lo traerá a luz conforme a su palabra. Palabra apostasía entonces no tiene que ver con un hermanito apóstata que inventa una doctrina. Diga conmigo, es rebelión contra autoridad. Pero volvamos a la iglesia. La palabra apostasía significa desviarse, desertar por intereses personales. No tengo tiempo para entrar porque el reloj aquí galopa. Por lo tanto, ¿por qué queremos este año 2020 predicar el evangelio? Que el evangelio sea el centro de nuestro entendimiento. No es que no estamos ocupados en progresar económicamente, que las iglesias crezcan en número, crezcan en recursos, crezcan en personas añadidas. Pero mis hermanos, del primer hilo que hay que tirar para ordenar todo esto es que entre nosotros no haya doctrina y pensamiento
que por más que yo las defienda y estaban desde que yo las creí, deben de ser expuestas a la luz, no a lo que yo digo, sino a la luz de la palabra del Señor. Y si es necesario decir, Señor, yo voy a comenzar desde antes de que yo oí el Evangelio, porque es probable que muchos de los que estamos en este lugar no hayamos nacido bajo la luz de un Evangelio puro, sostenible en el día de hoy. La pregunta es si usted está listo o prefiere seguir como si nada pasó. Yo no. Yo por lo único que quiero estar unido y separado de personas es por una cosa. No porque piensen como yo, ni que le gusten las cosas que a mí me gusten. Mire, usted puede tener los gustos que a usted se le da la gana. Yo no me voy a separar ni unir a personas por eso. Lo que sí, hermanos, tenemos que estar unidos por la única cosa que nos une: la casa, el Evangelio, la vida y la comunión del Padre con el Hijo. Si eso nos une, todo lo demás podemos vivir una vida multicolor, pero no nos puede ni separar ni dividir nuestros pensamientos, salvo que no sea el Evangelio. Hermanos, tengo que ir rápido. Diga conmigo: la responsabilidad es el fruto de esta temporada. Me quedaría una hora hablándoles por qué Jesús usaba la parábola de la semilla y de la cosecha. ¿Sabe usted que sembrar y cosechar en los días de Jesús, cuando el Señor habló de la semilla de trigo y el de la cizaña, Jesús no estaba hablando de los inventos nuestros, que la cizaña es un hermano hablando de más, no. La cizaña tiene un alto nivel de peligrosidad y las personas los padres se volvían muy serios en el tiempo de la cosecha. ¿Por qué? Porque en medio de la cosecha venía el trigo y venía la cizaña, y la cizaña es una semilla muy parecida al trigo y que produce un efecto de muerte. De hecho, que la cizaña, el fruto de la cizaña tiene un efecto narcótico. Del fruto de la cizaña, como hoy se sabe de muchas plantas, así como tienen un lado que pueden ser buenos para la salud, tienen efecto narcótico. La cizaña tiene un efecto narcótico de embotar literalmente. El efecto que la cizaña hacía en la mente de las personas es como drogarse y darse una saturación de droga. Entonces los papás, ¿cómo cosechaban el fruto? Con seriedad, con responsabilidad. De hecho que sus vestiduras eran blancas. Mirad cuando dijo el Señor, los campos están blancos. Pide al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿De qué estaban los campos blancos? De los obreros que usaban las ropas blancas porque estaban vestidos de temporada para la cosecha. No se iban a vestir de ropas negras en el medio del sol. Se vestían de ropas blancas, vestiduras conforme a la cosecha. Además, en las telas blancas, cuando se echaba, y en las bolsas blancas, cuando se echaba la cosecha, era mucho más fácil identificar el trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque papá se volvía responsable de no traer muerte a la casa, sino traer la vida a la casa. Y esa es la parábola. Apartar, ¿qué? El trigo de la cizaña. ¿Qué tenemos que nosotros apartar de nuestra vida? Aquellos pensamientos narcóticos que han drogado nuestras vidas. ¿No han visto a personas? ¿No le ha pasado a usted tener una relación enfermiza y no poder salir de ella? ¿Sabe qué es eso? Una creencia equivocada, narcótica. Eso es un espíritu de engaño. Hay personas soportando cosas, pero dicen, no, pero yo no puedo. Anoche leímos y usted no se percató, o sí, no lo quiero juzgar. Te mandé, dice, te mandé a que pongas en orden. Por eso necesitamos autoridades espirituales en nuestra vida. Yo, mi hermano, si usted me pide a mí una opinión sobre algo, yo le voy a decir,
lo que yo pienso. Yo me pregunto, ¿qué le pasó a usted, no sé, predicando en tal lado? Y yo le cuento, tomamos un café y le cuento. Yo le voy a sugerir cuando nuestras charlas son informales, pero cuando tenemos una palabra de Dios, no sugerimos. Cuando tenemos una palabra de Dios, ordenamos. Luego queda que las personas la crean o no. Yo les ruego y les mando y les ordeno en el Señor que salgamos de toda creencia narcótica que ha traído a nuestra vida relaciones y comuniones con personas, con creencia que lo único que han sido es traer muerte y aún la seguimos defendiendo. Mis hermanos, si algo no está trayendo el fruto de temporada, es hora de ser sacado y que la verdad no sea revelada. Porque el Evangelio no viene para añadir tristeza, el Evangelio viene a traer la buena noticia de que vamos y estamos para vivir en la casa del Padre, y nuestra vida en la tierra tiene que ser una primicia de gloria del futuro y no querer escapar de un mundo cruel. Yo vengo de esa teoría. Los himnos, yo sé lo que es estar bajo el efecto narcótico de que todo el mundo va a explotar en 2 minutos. Tú agarras un diario, tú agarras una noticia, alimentas todo ese espíritu que es el morbo, por causa de no entender, mis hermanos queridos, de que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo que cuide el Evangelio. Pablo, ya vamos a leer el versículo, ya lo tenemos allí. Solo quiero leerle 7 responsabilidades que Pablo le encomienda a Timoteo en relación al Evangelio. Pablo le dice a Timoteo, todo esto está en la primera carta a Timoteo, usted debería de leerla. Número 1, Pablo le dice que cuide la doctrina. Usted dirá, yo ya he oído eso. Sí, la pregunta es, ¿cuál es la doctrina? Usted no puede inventar la doctrina. La palabra doctrina no es algo que un predicador te predica. ¿Sabe cuál es la sana doctrina? Es la doctrina que Dios mismo ha escrito en tu corazón por su Espíritu. La sana doctrina no es algo que se enseña desde el púlpito. Desde el púlpito podemos poner los lentes, pero el que hace ver la sana doctrina no es otra cosa que Cristo revelado al corazón del hombre. No es algo que yo voy a creer. No, la sana doctrina es esto. La sana doctrina nunca es algo que un predicador explica. Lo que el predicador puede hacer es ayudarte a que con los lentes del Espíritu pueda ver lo que ya Dios ha escrito en tu corazón. Esa es la verdad del nuevo pacto, que la doctrina no está escrita en la Biblia, la sana doctrina está escrita en tu corazón, y la Biblia son los lentes que por la palabra anunciada y predicada nosotros podemos ver, comprender y sujetar nuestro mundo de entendimiento a la voluntad de Dios. Pablo le dice a Timoteo que el Evangelio tiene doctrina, que debe de tener batalla y confrontación. Si a usted no le gustan las batallas de la fe, mis hermanos, invéntese una religión, porque parte del Evangelio es batalla, no es pelea, no es guerra, es batalla. Son pequeñas reyertas que se arman, pero que nunca debemos de caer en pelear por cosas que no sean la fe. Batallas de la fe. Dios no te pide que te enoje con tu hermano porque, mire, si un hermano le pidió plata y no se la devolvió, se lo voy a decir en hebreo, embrómese. No sé cómo se dice en inglés. Como dicen en Venezuela, se las cala. Usted no se puede pelear con una persona porque no le gustó esto, porque le dijo lo otro. Nuestra única batalla permitida librar es de la fe. La pregunta es, ¿qué batalla de la fe voy a librar si yo no sé si lo que creo es la verdad? Entonces, si yo no estoy creyendo verdad,
mis batallas no van a ser de la fe, van a ser batallas de muerte. Así es como se terminan destruyendo las amistades, las familias dentro de las congregaciones, porque las batallas cuando son de la fe nunca separan a las personas. Las batallas cuando son por la fe traen vínculos más fuertes. Las batallas cuando son por la fe hacen a las personas más amadas, porque nosotros no estamos peleando entre nosotros. Entre nosotros hay diferencia, pero nuestra única victoria es la expresión de Cristo. Pero nosotros nos tocó vivir en este tiempo donde estoy seguro que cada uno de los que estamos acá tenemos un pensamiento de lo que es la sana doctrina que nadie se anima a ver con profundidad porque no vaya a ser que no sea así. Así que yo creo y a mí no me digan. Y entramos que en vez de fe entramos en negación. Por eso es que a veces las falsas doctrinas, ¿qué hacen? Grupos sectarios. ¿Usted quiere saber a dónde hay una falsa doctrina llamada la sana doctrina? Son grupos cerrados que no se abren a nada porque el espíritu de manipulación opera a tal nivel. Usted cuando empiece una persona o a un grupo o a una iglesia o a mi familia, a mí, usted me dice, no, se empezó a aislar y empezamos a decir, no, porque nosotros tenemos que preservar nuestra vida, tenemos que preservar nuestra familia, preservar nuestra fe. Y se empieza a hacer círculos así, sea de 1 o de 5,000 personas, pero son grupos aislados. Lo que opera allí es un espíritu de engaño. Mientras que más encierro es la manera de cultivar la manipulación. Siempre la vida del espíritu es una vida expuesta. A Pablo le dijeron, no vayas a Jerusalén, que en Jerusalén te esperan días difíciles. Pablo dijo, ¿quién dijo eso? El Señor. Bueno, Pablo se había dejado guiar por la profecía hasta esa vez. Esa vez dijo, en realidad, ya a mí no me interesa ni vivir ni morir. Si me muero, va a ganar Dios, o si me muero, va a perder Dios. Así que se fue lo mismo, pese a la profecía. ¿Sabe por qué? Porque llega un momento en que tú sabes que tu protección no está en que te mantengas ahí quieto, en una vida, no, acá protegido. Siempre que tú busques aislarte, lo que estás encubriendo es un espíritu de engaño. Siempre provoca a la comunión, ama a las personas, muévete, arriésgate en nuevos vínculos. Nunca te llames al encierro porque detrás del encierro siempre hay podredumbre. Cuida la doctrina, batalla, todas cosas que Pablo le pidió que para cuidar son como columnas que sostienen el evangelio. La doctrina, que es el Cristo revelado a tu corazón. La batalla, ¿de qué? De que tu único punto de discutir con las personas es la fe. Si no es la fe, levántate de esa mesa, no hay nada que discutir. Todas son vanas palabrerías. Ahora, cuando es la fe, es maravilloso, porque cuando yo batallo por la fe, lo que voy a ganar es un hermano fortalecido, un hermano más, o si no me habrá ganado a mí y me habrá decir, hermano, gracias porque me enfrentaste, porque las batallas de la fe son aquellas que los dos lados ganan. Esa es la diferencia entre una batalla de la fe y una batalla de la carne. Cuando una batalla es de la fe, las dos partes ganan. Cuando es una batalla de la carne, alguien queda fuera y el otro queda orgullosamente ganando. Nadie gana en una batalla que no es de la fe. Número 3, cuida el testimonio. Número 4, el testimonio. Número 5, el ministerio. Número 6, la fidelidad. Y número 7, la honestidad. Estas 7 cosas Pablo le enseñó a Timoteo de cuidar el evangelio. ¿Por qué debía de cuidarse el evangelio? Porque el evangelio es la esencia y vida de toda nuestra fe. Y estas cosas nos deben de absorber la vida. Si usted quiere, anótelas. Estas 7 cosas, usted la anota. Yo no pude hoy. Yo hoy tuve que leer toda la carta y leer estos versículos. No hice tiempo de ponerlas para que las podamos tener hoy, pero las tendremos seguramente cuando podamos transcribir. Así que ayúdeme a la recta final. Creo que tengo unos cortitos minutitos más. Así que ayúdeme a decir edificar y construir. No me quiero ir hoy, porque el evangelio de Dios, el evangelio que a nosotros nos va a hacer que nuestra vida tenga sentido, es un evangelio que va a tener que definir estas palabras. Usted en la Biblia encuentra estas 2 palabras,
construcción y edificación. No las quiero poner como contrarias porque no las son. Las quiero poner como diferentes. La palabra construir en la Biblia, y especialmente en el Nuevo Pacto, después de la muerte y resurrección de Cristo, la palabra construir es dada a Dios. Dice que Dios es el constructor. Por eso a la Biblia hay que leerla, con migración, hay que leerla con graduación. Si usted lee el Antiguo Testamento, los hombres también construían, pero en el Nuevo Pacto, el que construye es el Señor. Él es el constructor. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia o la excepción entre construir y edificar? Usted puede construir cualquier cosa. Usted puede construir una silla, puede construir una casa, puede construir un avión, puede construir un auto, puede construir una moto, una bicicleta. Pero edificar, la palabra edificar, solo está para hacer un hogar, una casa. Se edifican edificios. Se edifican edificios, mientras que se construye cualquier cosa. Por lo tanto, el único que puede construir lo que quiera es Dios. Nosotros no fuimos llamados sino a ser edificadores, colaboradores de lo que Dios está edificando. Por lo tanto, Dios nos ha dado, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para la edificación. Ahí está claro, edificación. Por lo tanto, ¿cuál es el elemento de edificación que nosotros tenemos? La predicación del Evangelio, que mañana vamos a tratar de entrar de lleno, pero así sin introducción alguna. Pero era clave entender entre ayer y hoy por qué hemos elegido la palabra nación para este año, la palabra convicción, la palabra nación y la palabra evangelio, porque necesitamos caminar convictos, no dubitativos, convictos. Ninguna persona va a ser efectiva en el evangelio si no tiene convicción. Yo, Señor, he creído en esto y voy a vivir por esto y me voy a ir de esta tierra creyendo en el evangelio, y cada vez espero vivirla mejor conforme al corazón de Dios, porque ese evangelio se va a ir revelando. Ese evangelio, ¿qué produce? Produce una nación, una patria. Los hombres le llamaron, dice que los hombres de fe que están en Hebreos 11 caminaban sabiendo que había algo que Dios estaba construyendo. Dios estaba construyendo una ciudad, pero a nosotros el Señor nos llamó a edificar un edificio en esa ciudad. Y ese edificio se llama la iglesia. Y la iglesia es el fruto. La iglesia es el fruto de la predicación del evangelio en la temporada correcta. Si nosotros predicamos el evangelio, y es por eso que yo he recibido consuelo del Señor en una cuentagota, porque es como yo voy entendiendo, no es porque Dios me dé cuentagota. Dios no está jugando a esto. Dios quiere que yo entienda desde una catarata la verdad, pero la verdad debo de reconocer, ha sido tantos años tratando de encontrar en el Señor luz. ¿Y sabe cuándo vino la luz? Cuando me relajé creyendo que eso lo iba a conseguir con mis fuerzas y empezar a creer que esto iba a ser por su Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios comenzó a traernos este nivel de entendimiento, yo comencé a entender por qué hay tanta volatilidad en la vida de los creyentes, tanta inestabilidad. Nunca vi gente tan desquiciada de la cabeza en las iglesias evangélicas
como en los últimos 10 años. Perdón el diagnóstico. Nunca me pasó estar con pastores que ni siquiera saben lo que creen. Nunca vi a tanta gente pelearse por una iglesia, por personas, por almas. Nunca me pasó como ahora. Yo llevo 38 años predicando el evangelio. Persona que un día viernes te digan, ¿saben qué? Yo voy a agarrar esto hasta la muerte y el domingo venir a hablarte. Que no quieren congregarse más porque no sé qué les pasó con alguien. Yo no sé, cosas así. Que si uno no puede, por el Espíritu, encontrar un balance, esto vuelve loco a las personas. Así que usted no se debe de asombrar de que haya tantas personas enfermas dentro de las iglesias, de una enfermedad del siglo, desquiciadas, que no dan la transición, personas que se ríen hasta antes de la reunión y después de la reunión, pero en la reunión son una cosa que usted no la sabe definir muy bien. Personas que cuando hacen una compra de $100 dicen me salió barata y cuando ofrendan 10 es como si hubiera sacado leche a esa pared. Una cosa rara. Todo se vuelve raro y Dios me ha permitido por su Espíritu no ver la luz. Un rayo de luz en el entendimiento de que lo que está cambiando no son las personas. Lo que pasa es que dentro de nuestras congregaciones habíamos demasiadas personas creyendo que el Evangelio era algo que no era. No era el Evangelio. Y Dios por su gracia permite noches como esta, en el que no, en ningún momento yo dije que todo lo que usted y yo creíamos estaba mal. Dije al comienzo, cambió la temporada y nos olvidamos de cambiar la ropa. Eso dije por el Espíritu de Dios. Y nuestro ropaje es nuestra manera de pensar. ¿Cómo concebimos la fe? Por eso anoche hice referencia, con lo que quiero volver a hacer referencia, para volver a tocarlo en algún momento que Dios me permita estar, y si no a través de sus pastores y por la luz que Dios les ha dado. 2 palabras usó Jesús referente al reino de Dios. Número 1, predicar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han predicado el Evangelio? Levanten la mano. No desde el concepto, sino que lo han hecho predicar en alguna iglesia. Levanten la mano. Bueno, a ver, levanten la mano, quiero identificarlo. ¿O cuánto le han predicado a algún familiar el Evangelio? ¿O le predicaron a un vecino? Ahí están levantando. No, estoy buscando socios. Necesito mucha gente hoy sintiéndose un poco. Aunque usted no lo supo, cuando usted predicó, usted movió un avispero espiritual. Pero yo no sabía. Miren, mis hermanos, que usted sepa o no que hay un semáforo en la esquina, eso no va a evitar la multa. Hay cosas que usted y yo llamamos evangelio y no lo era. A nosotros nos expusieron a predicar como que predicar era algo lindo. Por eso que la gente sabia le va a escapar al púlpito en los próximos años. ¿Usted, hermano, quiere predicar? Como hacían los hombres bíblicos. Ve, un hombre como Moisés era un hombre psicológicamente sano, hasta que se hizo líder. Pero Moisés estaba bien cuando Dios quería que Moisés fuera líder, que yo, Señor, o sea, la gente sabia le escapa esto. Los necios quieren ser predicadores porque no saben lo que es. Porque la gente ve la predicación como un logro, como una aprobación de que, yo quiero el púlpito. Yo le voy a dar un consejo, hermano. Evada. Haga la gran Samuel. Cuando Dios lo llame, vaya para cualquier lado, que de todas maneras, si Dios lo llamó, lo va a encontrar.
Dios hace con usted como hace usted con la escoba. La va a buscar al último lugar donde usted la dejó. Así que usted lo único que tiene que asegurarse es estar donde Dios lo dejó, porque cuando lo necesite lo va a ir a buscar a donde Dios lo dejó. Y si lo dejó en la silla, quédese en la silla. Si lo dejó en el púlpito, quédese en el púlpito. Pero no cambie de lugar porque no estará en el momento correcto. Claro, entonces tenemos en las iglesias gente con palabras proféticas. Y Dios te dijo. Y acá vamos a empezar mañana. Así que yo le aconsejo que no venga. Si usted está agarrado a una palabra profética que no sé quién se la dijo, mañana yo le aconsejo no traiga su carne acá. Asegúrese que si va a venir, deje el cajón en su casa. Deje al muerto en su casa, porque mañana vamos a ver de cómo este espíritu de engaño se encargó de darle a usted y a mí un montón de profecías que eran espirituales, pero suponían que usted y yo íbamos a estar vestidos de la ropa correcta. Cuando usted recibe una invitación al casamiento, la invitación al casamiento determina tu vestidura. Cuando Dios te da una palabra a ti y a mí, Dios cree que nosotros somos normales. Y nosotros fuimos invitados a una boda, y lo voy a tratar de decir en un idioma que se entienda todo, y nosotros fuimos de chancla. En Argentina diríamos de ojotas. Y después decimos, ¿y por qué hemos quedado mal? Porque Dios nos invitó pensando que éramos normales, que la invitación preveía vestidura, que el ámbito de una invitación. Amados, nosotros fuimos invitados al Evangelio, a la casa de Dios, a vivir con el Padre. No podemos llegar ni con las mañas del hijo mayor, ni con las taradeces del hijo menor. Tenemos que llegar con un corazón como el que dijo Jesús. Predicar es remover los ámbitos del espíritu, es remover los nidos de que gobiernan este mundo. Si usted y yo vamos a predicar el Evangelio, todo nuestro mundo va a ser sacudido. Pero si el Señor te envió, no hay nada que temer, porque el que te envió te sostendrá. Y aunque lo que te hagan sean darte todo o quitarte todo, debemos de permanecer en lo que hemos creído, porque hemos sido enviados por el Señor. Enviados. Número 2, Jesús predicó el Evangelio del reino y predicó el Evangelio del arrepentimiento. Y la palabra arrepentir es arre. ¿Sabe qué significa arre? Re de regresar, prefijo ar, ponerle un grito al re. Arre. Gritar a que regresen al péndice, al haz, a la cima. La palabra arrepentimiento es llamar al hombre a regresar rápido a la cima de la sabiduría de Dios. Por lo tanto, el Evangelio no está previendo de que usted se pase arrepintiendo de sus pecados, sino no es un regreso de sus pecados que lo incluye, es un regreso a la sabiduría de Dios. Por eso que Salomón dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Esa palabra allí es arrepentimiento, es arre, es ponerle intensidad y rapidez al regreso, a volver a la sabiduría para huir de la locura que hoy se llaman muchos o católicos o evangélicos o creyentes, y lo único que han expresado o hemos expresado es un espíritu de sectarismo absolutamente desubicado de la vida, con una inestabilidad emocional, espiritual, inestable, que hasta cuando hay sol afuera nos llueve adentro de la casa. Eso debe de resolverse, y lo único que va a resolver eso es que el Evangelio vuelva a casa, que el Evangelio de Dios vuelva a casa, y que ninguna de las circunstancias de la vida nos hagan negociar la verdad.
que hemos predicado. Hermanos, cuando algo se desajusta, hay que ajustar el Evangelio. Si el Evangelio se ajusta, si el Evangelio se vuelve más exacto, todo va a volver a ser como el Señor lo diseñó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nuestras vidas. Amados, Dios no ha cambiado de planes. Dios no envió a su Hijo porque el hombre pecó. Dios envió a su Hijo porque era el plan. Siempre fue el plan. Dios nunca responde a algo que pasa. Las cosas pasan porque Él las predestinó. Está en nuestra capacidad de regreso volver a la sabiduría de Dios. Entonces todo va a estar lleno de la plenitud del Señor. Todo va a ser llenado por el Señor. Todo. Mañana le pido al Señor que nos dé la vida y la capacidad para poder expresar todo lo que más podemos entre nosotros en esta casa y a las iglesias, en todo el lugar del mundo. Es un grito desgarrador, un ruego en el Señor que cuidemos la doctrina, no la que te enseñaron en la iglesia, la que el Espíritu ha ido revelando de Cristo. Yo tenía un maestro en la Biblia cuando era niño que decía, ¿sabe cuál es, hermano, la sana doctrina? La doctrina que te sana. O sea, si tu doctrina te enferma, no es sana. Si tu doctrina te rompe la vida, no es sana. Solo es sana doctrina si trae salud, si trae envergadura, si trae frutos. Aleluya. No te desesperes porque el Señor va a llenar en esta temporada tus lagares, los va a llenar, va a haber una plenitud del Señor, va a haber una abundancia. Y no va a ser porque le caímos bien a Dios, es porque usted y yo decidimos ajustar el único tornillo al que debimos haber entregado nuestra vida, el Evangelio. Los pastores hemos gestionado muchas cosas que no son el Evangelio. ¿Sabe que una cosa, hermano? Que todavía a mí me toca hacer papeles para la iglesia, hacer papeles. Ir y firmar. Y usted me dice, pero ¿eso es servir a Dios? Sí, en un sentido, sí, yo estoy claro que sí, pero en mi adentro sé que ese no es el Evangelio. O sea, no estoy resolviendo los problemas del mundo porque tenga papeles, aunque hagan falta no son el centro. Entonces lo que quiero hacer es terminar rápido los papeles. Si alguien lo puede hacer pagándolo, es barato, porque un minuto en el Evangelio vale más que 15 horas en algo que no es el Evangelio. Y sabe, cuando empecé a pensar así, empezaron a aparecer personas. Ahora Dios nos ha dado algunos profesionales. Mi hija misma, Evelyn. Y sabe que bueno que algunos lo hacen por amor, porque es mi hija. Y otros, mira, hermano, es mejor pagar. Porque nada se va a comparar que tú y yo no perdamos un minuto. Tú arreglando 3 horas un tornillo de tu auto. Yo lo he hecho. No, porque era mi manera de sacar el estrés. Sí, pero ahora la emergencia que no se encuentra en el Espíritu nos pide que nos enfoquemos en el Evangelio. ¿Y sabe qué hay? Para que otro hermano tenga trabajo, para que otro hermano también crezca. ¿Y sabe qué pasa? Aparece el dinero que no estaba. Lo que hacíamos por nuestra fuerza es reemplazada con abundancia para pagarle al hermano que pinta, al hermano que arregla, al hermano que hace aquello. Y sabe una cosa, Dios va apartando a sus obreros y a todos el Señor le da una medida porque todos estamos colaborando para que haya luz. Un diácono no es un servidor de Juan.
Un colaborador de la iglesia no es mi empleado, ni es mi servidor personal. Aunque de alguna manera me ayuda, él no está colaborando conmigo, él está colaborando con el evangelio. Los hermanos que van a nuestra casa y nos ayudan, a algunos les podemos pagar, a otros no. Pero todo lo hacemos porque lo que estamos haciendo es ajustar en lo que creemos. Porque si usted cree bien, a su hijo le irá mejor que a usted. Vamos a estar de pie. A nuestros hijos no les puede ir ni igual ni peor que a nosotros en cuanto a la fe, en cuanto a la convicción. No podemos tener una generación dubitativa. Pastor, hermano, soporta el sacudón. Por un poco de tiempo habrá conmoción, pero no salgas como loco con tus caballos que Dios te dio a correr la carrera que no es. Te lo dice alguien que lo hizo todo al revés. Puedo decirle a muchos de ustedes que no hay en lo que todavía están haciendo, que no hay. Y en muchas de las cosas que los creyentes están haciendo, no hay nada. Porque ya estuvimos allí. A mí Dios me permitió vivir muchas cosas en mi vida. Muchas. La mayoría es para poder decirle a usted, no vaya allí. No hay nada. No se meta allí. Estuve allí en algunas cosas, no hay nada. Se te va a ir la vida. Por eso dije ayer, somos una generación en extinción. Por buenos o por malos, por feos o por lindos, hay que oír a quien te puede decir, no vayas por allí, porque no hay nada. Esa es una riqueza que hay para esta generación. El Evangelio. No busques la historia bíblica que te gusta. Yo ya estuve allí. No busques el predicador que te gusta. No hay nada. No hay nada allí. Salvo que la historia que te guste y el predicador que te guste deje una medida del evangelio más purificado y santificado. Si un vínculo no deja un mejor evangelio, no es de Dios. Las personas que se acercan a ti y a las que tú te acercas son de Dios solo si el evangelio es mejorado. Si tu evangelio no es mejorado, es terrenal, servirá para la foto, pero el día que te mueras, nada de eso te añadirá a tu próxima generación una medida espiritual. Gracias, Señor, por esta noche, en Cristo Jesús. Que tu palabra, Señor, sea guardada en nuestras vidas. Como oró el Señor por nosotros, guárdalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. En Cristo Jesús. Amén.